Dice Miguel Núñez, en cuanto a la justificación, en su libro Enseñanzas que transformaron el mundo. Es un buen libro, yo les hiper, ultra, mega recomiendo. Dice, si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana, porque ya nada tiene valor, ya nada tiene sentido en el momento que se pierde la justificación sola fide, porque todo sería entonces por obra humana. Empiezas a actuar para ganar la salvación, para ganar la justificación. De allí también en la sola fide, queridos, eso te garantiza la seguridad de la salvación también. Aquellos que enseñan que la salvación se pierde es porque realmente no han entendido la justificación sola fide. ¿Se dan cuenta? Y ese es el problema. Aquí entonces Miguel Núñez nos da ese tremendo, tremendo mensaje. Vamos a ver, entonces, entremos en tema lo que es Santiago y Pablo. Ustedes saben que la iglesia evangélica habla de que la salvación es solo por fe y nos basamos en Romanos capítulo 4, Romanos 5 y muchos otros textos más, Génesis 15:6 y otros muchos textos que hablan de la justificación solo por fe. Así que ahí estamos. ¿Cuál es la razón que los católicos van en Santiago capítulo 2 y te dice, no, aquí dice que la salvación es por obra, es por fe más obra? ¿Realmente enseño eso, Santiago? ¿Santiago enseña eso? Hay una confusión entonces, como que Pablo y Santiago estuvieran peleando. Como que Pablo dice, bueno, es por fe solamente, y Santiago dice, no, es por fe más obras. Algunos han llegado a alguna conclusión de que Pablo escribió eso para corregir a Santiago. Otros creen que Santiago fue escrito para corregir a Pablo. Pero no es así, querido. La Biblia es inspirada por Dios, por el mismo Dios. El Espíritu Santo inspiró a Pablo, inspiró a Santiago sin ninguna contradicción. El, el problema, el problema llega cuando tú te das cuenta de que Pablo y Santiago usan el mismo verbo, justificado. Que Santiago dice que el hombre es justificado por fe y obras, mientras que Pablo también justificado por fe. Y no solamente eso, sino usan la misma persona, Abraham. Pablo dice que Abraham fue justificado solo por fe. Y Santiago dice, Abraham fue justificado por obras. Y vamos a ver ese texto en Santiago en capítulo 2. Habla de que Abraham, nuestro padre, fue declarado justo y obrando. Y eso trae confusión en la mente de mucha gente. Pero hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver si realmente Pablo enseña eso. Mientras tanto, por ahora voy a presentarles lo que es la gran diferencia soteriológica de la ICAR de la Iglesia Católica Romano y la Reforma. ¿Cuál es la gran diferencia? Se van a dar cuenta, la gran diferencia es esta, querido. La Iglesia Católica Romano enseña que la salvación es por fe más obra. Ya vimos eso, ¿no? Le vamos a leer algunos en el Trento dice eso. En el Concilio de Trento, vamos a ver. La Iglesia ICAR dice entonces, la salvación es por fe más obra. Entonces, fe más obra es igual a justificación. Tú crees en la persona, el niño recibe esa infusión de gracia en el momento de su bautismo. Entonces entra lo que es el proceso, la confirmación y todos los otros sacramentos que vas a encontrar. Los otros 5, 6 sacramentos más después del bautismo. Y ellos empiezan a hablar lo que es la obra. Van ganando, van ganando la justificación con el paso del tiempo. Por eso cuando tú preguntas a un católico romano, ¿eres salvo? Van a decir que no. No pueden decir que son salvos. ¿Por qué? Porque no saben. Porque sabrán eso hasta el final, cuando Dios va a pesar las obras. Si califican para ser justos o no se califican.
Es allí hasta el final sabrán, mientras la Reforma dice, somos salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe, querido, eso es buenísimo. Somos salvos, no es que seremos salvos algún día. Escucha lo que dice en el concilio de Trento, en el canon 9, dice, si alguno dijere que por la fe, que por la sola fe el impío es justificado, y que ninguna otra cosa se requiere para cooperar a obtener la gracia de la justificación, sea anatema, sea maldito. Cualquier persona en el concilio de Trento dice, cualquier persona que cree que la salvación es solo por fe, sea anatema, maldito. Todos aquellos dejaron malditos a los reformadores, a Zwinglio, a Calvino, a Lutero, todos aquellos que creyeron en sola fide quedaron malditos. No tienen parte en el reino de los cielos, aquellos que creen que son salvos solo por fe. Y van a dar cuenta la contradicción de estos concilios con el concilio de Vaticano II, en el Unitatis Redintegratio, cuando dicen, los protestantes son nuestros hermanos separados. ¿Cómo rayos pasó de anatema a hermanos separados? Se supone que los concilios son infalibles y que son inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo que cualquier persona que cree en la sola fide está bajo anatema, es maldito. Por eso R.C. Sproul en su libro Estamos juntos de verdad dice, no hay manera de estar en comunión con Roma. No hay manera. ¿Por qué? Porque por un punto te declara como anatema, estás bajo maldito, bajo maldición. Imagínate, en Concilio de Trento te dejan bajo maldición. En el Vaticano II ya eres hermanos separados. Hermanos separados. Dios mío. Me encanta eso, cómo uno se da cuenta de las contradicciones en estos concilios. Resulta que ahora ya el evangélico, el protestante, ya es hermano separado. De anatema, de maldito, a hermano separado. ¿Cómo pasó eso? ¿Los protestantes dejaron de creer en la sola fide? No, para nada. Ningún protestante deja de creer eso. Ningún protestante ha dejado de creer en sola fide. Seguimos proclamando esto, sola fide. La salvación es solamente por fe. Más nada, querido. Más nada. Y Trento dice que eres salvo por obra, por fe más obra. Si tú crees que es sola fide, estás bajo maldición. Dios mío. Contradicción, por supuesto. Contradicción de Trento con Vaticano II. En el Unitatis Redintegratio hay una contradicción brutal. Y que ambos concilios fueron inspirados por el Espíritu Santo. De allí la contradicción. De allí la contradicción. Los católicos no van a reconocer eso. Porque la gran mayoría de los católicos nunca han estudiado sus concilios. No saben cómo va la vaina. No entienden. Cuando tú preguntas a un católico si ha leído el Concilio de Trento, jamás ha leído el Vaticano II. Porque hay muchos católicos que insultan a los protestantes. Dicen, es que ustedes son herejes. Mientras que en el Concilio Vaticano II dice que no somos herejes ya. Somos hermanos separados. Hemos recibido la gracia. Hemos sido bautizados bajo el bautismo trinitario. Por lo tanto, ya somos hermanos. Imagínense, es contradicción. Bien, ya aclarando eso, ¿qué dice la Reforma entonces en cuanto a la salvación? Ya vimos que Roma es fe más obra igual justificación. La Reforma dice, fe es igual a justificación más obra. La gran diferencia parece sutil, pero es abismal. La Iglesia Católica Romana dice que
fe más obra igual justificación, es decir, para que tú llegues a ser justificado, para recibir la justificación, tienes que obrar. Mientras en la Reforma, de acuerdo a la Biblia, dice que es solo por fe. Entonces, fe es igual a justificación más obras. ¿Por qué más obras? Porque realmente la persona que ha sido justificada empieza a obrar. Eso va a ser la gran diferencia entre Pablo, lo que nos va a enseñar, lo que nos enseña Santiago. Pablo en Romanos 4 te enseña que es solo por fe, mientras que Santiago te va a decir, sí, esa justificación se demuestra haciendo buenas obras. Porque muchos han creado lo que llaman hombre de paja, que los protestantes enseñamos que la salvación por fe y no importa cómo vives. Salvo, siempre salvo, no importa cómo vives. Al fin y al cabo has creído en Cristo, pero la Biblia no enseña eso. Ese de salvo, siempre salvo, haz lo que tú quieres, lo que te parezca bien. La Biblia jamás enseña. Jamás enseña. Aprenden esto, queridos, porque hay muchos protestantes que enseñan eso. Lo que se conoce como antinomianismo. El antinomianismo es que dicen que una vez que creíste en Cristo, no importa cómo vives. Al fin y al cabo, eres salvo. Todo esto fue el resultado de la obra evangelística de Luis Palá, por ejemplo, que predicaba ¿no? ante multitudes. Y levanten la mano y para ser salvos, repiten esta oración, como las 4 leyes de Bill Bright, que enseña solamente 4 leyes. Al fin y al cabo, levantas la mano, eres salvo. Entonces miles de jóvenes se entregaban y se querían ser cristianos por haber levantado la mano. Muy igualito a la Iglesia Católica Romana. Solamente es bautizado el bebé y se cree cristiano. El protestante, levanto la mano, yo levanté la mano y ya soy salvo. Vas a la iglesia, mira cómo vives, no importa, yo soy cristiano. Este es el problema con Santiago. Vamos a ver. Pablo en Romanos 4 cita la justificación de Abraham por fe en Génesis 15:6. Y Santiago cita otro evento en Génesis 22, cuando Abraham en obediencia estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Por un punto, ustedes se van a dar cuenta que tanto Santiago y Pablo usan el mismo verbo, justificados. Y también traen la misma persona como ejemplo. Romanos 4 pone a Abraham como ejemplo. Y Santiago 2 también pone a Abraham como ejemplo. Pero el punto es esto. Pablo pone como ejemplo a Abraham. En Génesis 15:6 creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Cuando Abraham creyó, en ese momento que él creó, su fe fue contado por justicia. En el momento que él creyó, fue contado por justicia. Ahora Santiago trae otro ejemplo que cuando Abraham puso en práctica su fe, es decir, la obediencia. Santiago cita entonces Génesis 22, pero ya muchos años después. Muchos años después. En Génesis 22 es cuando Abraham presenta a su hijo Isaac en sacrificio. Dios le pone a prueba a Abraham. Esa es la gran diferencia. No es que Pablo está citando Génesis 15:6 y Santiago también. Eso sería una contradicción. Sin embargo, no es contradicción, porque ambos, tanto Pablo y Santiago, citan a la misma persona, usan la misma palabra, justificado, pero en diferentes contextos. Pablo, cuando Abraham creyó. Santiago, cuando Abraham obedeció. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia entonces. Vamos avanzando. Vamos a ver algunas diferencias entre Pablo y Santiago. Veamos, eso es muy importante. Pablo es declarativa. Se enfoca en el origen de la justificación, la fe en Cristo que recibe la justicia de Dios como un regalo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En el momento que la persona cree en Jesucristo es justificado y tienes paz para con Dios. Entonces, en ese momento que tú crees, Dios te declara justo, es declarativa.
¿Ves? Te declara justo. El juez del universo declara justa a la persona que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. En el momento que tú crees, tienes paz para con Dios. Hay una reconciliación con Dios. Ahora, y Santiago nos presenta este punto. Santiago es demostrativa. Se enfoca en el resultado visible de la justificación, las obras como evidencia de una fe viva y auténtica. Está bueno, está bueno. A ver, vamos a bajar volumen de música. Sí, ¿se dan cuenta? Y entonces Santiago es demostrativa, se enfoca en que tú debes demostrar esa fe. Pablo, por una parte, es declarativa, Dios te declara justo. Y Santiago capítulo 2, entonces, es que esa justificación se evidencia. Es el resultado de la justificación, las obras como evidencia de una fe viva y auténtica. Por eso Santiago habla de una fe muerta. Si tú dices que crees en Cristo Jesús, pero vives como el diablo, tienes una fe muerta. Si tú dices que eres cristiano y vives hundido en el pecado, no puedes decir que tienes fe en Cristo. Tienes una fe muerta. Se requiere un cambio de vida. Debes vivir para honrar y glorificar a Dios. Que tu estilo de vida se vaya transformando. Romanos 12 habla de que no debes conformarte al mundo, sino debes renovar tu entendimiento, debes transformar tu vida. ¿Te das cuenta? Esa es la obra. Si ves a tu hermano en necesidad, debes ayudarlo. Debes tenderle la mano a la persona que está en necesidad, pero no para ganar la salvación. La gran diferencia, el católico romano hace eso para ganar la salvación. Lo mismo los testigos de Jehová se esfuerzan a salir casa en casa para ganar la salvación, porque todo eso forma parte de la salvación de ellos. Y el otro extremo es que el evangélico ya no sale para evangelizar, ya no comparte su fe. Es como el hipercalvinismo. Yo voy a vivir a mi manera, al fin y al cabo soy salvo. La fe genuina salva, pero nunca está sola. Las obras son el fruto inevitable de la fe verdadera. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesucristo. Un árbol bueno va a dar buenos frutos. Si tú dices que tienes fe, pero das malos frutos, querido, examina eso. Porque hay muchos protestantes que dicen que son cristianos, pero viven alejados de la verdad. No están sirviendo al Señor. Viven como el diablo. Muchos jóvenes cristianos vienen aquí en Estados Unidos, por ejemplo, forman parte de la sociedad juvenil, ¿no? Allá en Guatemala viven avivados. Cuando llegan acá, se pierden. Ya nunca más se acercan a una iglesia. No buscan una iglesia donde congregarse. No quieren alabar al Señor. Su estilo de vida es igualito al estilo de la vida de un mundano. No ves ninguna diferencia. Caminan como el mundano, viven como el mundano. Conclusión es, del mundo. Es el problema que está enfrentando Santiago. Es allí donde el protestante debe examinar su fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? La fe genuina salva, es sola fide, pero nunca está sola. Las obras son el fruto inevitable de la fe verdadera. Debes vivir como creyente. Debes vivir. Debes ayudar al prójimo. Santiago es el punto que está tocando Santiago. Tú ves a una persona en necesidad. Oye, voy a orar por ti, voy a orar, voy a pedir al Señor que te ayude. Pero si tienes en la mano con qué ayudar, ayúdalo. La fe viva ayuda. La fe viva tiende la mano. La fe viva obra. Es una fe viva, auténtica, no es una fe muerta. Estamos tan acostumbrados en Efesios 2, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ponemos un punto ahí, pero no. 2:10 dice, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras.
Somos hechura suya para buenas obras, ¿ves? Debes vivir para buenas obras, debes servir al Señor, debes agradar al Señor, debes ayudar al prójimo, debes tenderle la mano al prójimo. ¿Por qué? Porque eres un creyente no para alcanzar la salvación, no para ganar la salvación, sino porque eres salvo. Me gusta, me gusta. Así estamos. Ya vimos entonces que Santiago es demostrativo, ya vimos que Pablo es declarativo. A ver, ¿qué más? Y van a ver que Santiago 2:18 habla de demostrar la fe. Muéstrame la fe. La palabra mostrar es hacer conocido, mostrar o demostrar. Santiago dice, muéstrame tu fe. ¿Qué es lo que quiere Santiago? Que demuestres que eres creyente. Que demuestres que realmente eres un creyente genuino, no un falso creyente. Se van a dar cuenta allí. Santiago no está diciendo que eres justo al hacer las obras, sino que Él quiere que demuestres. Dios quiere que demuestres tu fe haciendo buenas obras, pero es demostrar. No es para ganar la justificación. La persona justificada va a demostrar eso. ¿A quién? ¿A quién demostramos la fe? Dios conoce mi corazón. Dios sabe que soy su hijo. Dios sabe que he creído en Cristo. Él no necesita que yo demuestre mi fe a Él. Santiago quiere que demuestres tu fe ayudando al prójimo. Demuestra tu fe al prójimo. Si tú dices que eres creyente, pero nunca te importa la necesidad del prójimo, no te importa lo que esté pasando al prójimo, cuando la gente está en necesidad, no le tiendes la mano, ¿cómo entonces dices que eres creyente? Ese es el problema de Santiago. Porque Santiago, la gente, en la época de Santiago si vas a leer toda la carta de Santiago, te vas a dar cuenta que había allí favoritismo, había allí gentes adineradas, pero no ayudan al prójimo. Creen cristianos, pero nunca le tienden la mano al necesitado. Ese es el problema que está batallando Santiago. No es acerca de la justificación por fe, sino que es demostrar la fe ayudando al prójimo. Estamos viendo la gran diferencia. Dice R.C. Sproul. R.C. Sproul en su libro Estamos juntos en verdad, en la página 58, él dice, una fe viva demuestra su vida mediante obediencia. Una fe viva demuestra su vida mediante obediencia. Tales obras de obediencia no contribuyen nada a nuestra justificación, pero si las obras no están presentes, esa ausencia demuestra que no ha ocurrido la justificación. Tremendo capo de R.C. Sproul. Una fe viva demuestra su vida mediante obediencia, obedeciendo la palabra de Dios. Esas obras, esa obediencia que tú haces no agrega nada. No agrega nada para que seas justificado. No agrega nada, querido. Tú obras no para agradar, ganar la salvación. Tú obras porque eres creyente. No agrega absolutamente nada. Es lo que dice R. Sproul. Pero si las obras no están presentes, esa ausencia demuestra que no ha ocurrido la justificación. Cuando hay justificación, entonces sí o sí debe haber obediencia. Si dices que eres creyente, pero no obedeces a Dios, examina. Estamos hartos, estamos cansados de personas que dicen ser cristianos, pero no lo son. Vienen de la familia cristiana. Vienen de la familia cristiana, han nacido en los hogares protestantes, conocen versículos de memoria, pero viven como el diablo. Hacen exactamente las cosas que el no creyente hace. Porque dice, yo soy creyente, soy salvo, creí, soy bautizado, no importa cómo viva, no. Importa cómo vives. Importa cómo vives. Es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios en Santiago. Importa mucho cómo tú vives.
¿Se dan cuenta ahí? Pablo y Santiago no están en contradicción, sino en armonía. Pablo trata de la base de la justificación, mientras que Santiago se centra en la manifestación práctica. Se centra en su manifestación práctica. ¿Cómo se demuestra? Entonces, el punto es esto, querido. El punto es que Pablo, por un lado, dice que Dios te declara justo. Y Santiago entonces dice que esa justificación se evidencia en obediencia. ¿Ves allí el asunto? No es que Pablo y Santiago están en contradicción, no, para nada, sino que Pablo y Santiago están en armonía. Por un lado, la, la justificación, la salvación se da solamente al creer en Cristo, pero esta justificación viene en un combo, viene en un paquete completo. Cuando llega la justificación, llegan también las buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ves? Eres creyente y debes vivir. El que dice que conoce a Jesús debe andar como él anduvo, dice Juan. Hijitos, no amemos de palabra, sino en hechos sin verdad, dice Juan. ¿Se dan cuenta del asunto? Es serio el asunto. No es ninguna broma acá. Así es, querido. Las diferencias entre Pablo y Santiago, vamos a ver algunas diferencias. Vamos a ver. El aspecto, Pablo es legal, Santiago es demostrativo. Pablo habla de que la justificación es legal. El juez justo te declara justo en el momento que crees. Santiago dice que debes demostrar esa justificación haciendo buenas obras, obedeciendo la palabra de Dios. La pregunta central para Pablo, ¿cómo es un pecador declarado justo ante Dios? ¿Cómo el pecador es declarado justo? Es solamente por fe. Santiago, ¿cómo se demuestra a alguien ha sido justificado ante Dios? ¿Cómo tú demuestras a esa persona, al vecino, al prójimo que eres cristiano? ¿Ven la diferencia? Pablo es la justificación. ¿Cómo es que un hombre pecador llega a ser justificado? Santiago entonces es ante el prójimo. ¿Cómo tú demuestras ante una persona que eres hijo de Dios? Haciendo buenas obras. ¿Ven la gran diferencia entre Santiago y Pablo? No hay ninguna contradicción. Es así entonces. Es hermoso, ¿no? Es como tú vas a vivir. Es la evidencia que Santiago está pidiendo acá. Me gusta esto, me gusta. El enfoque de Pablo es fe como medio de justificación. Santiago, obras como evidencia de la fe. Pablo, fe como medio de justificación. La fe es el medio de la justificación, mientras que Santiago, las obras es la evidencia de esa justificación. Es la evidencia de la fe. Ahora, la audiencia. ¿Quién es la audiencia de Pablo? Pablo es que los judaizantes que se confiaban en las obras. En el caso de Santiago son creyentes que profesan fe sin frutos. Se dicen ser cristianos, pero no lo son. No tienen frutos. No hay evidencia. Ahora, ¿cuál es el método? Justificación por fe sin obras. La justificación en el caso de Pablo es que Dios te declara justo sin obras. La justificación es una obra monergista, una obra solamente de Dios. Pero la demostración, la evidencia, es una obra sinergista, es decir, el hombre pone su parte, demuestra que es creyente, demuestra que es justificado. ¿Se dan cuenta hasta ahí? Así que estamos llegando en este punto para que se den cuenta. Como diría, ¿no?, el apologista, el Joseph Mayer, este es un teólogo católico. Fitzmayer es católico romano. Él dice que la posición de Santiago se entiende, generalmente como una refutación, no de la enseñanza de Pablo, sino de una caricatura antinomiana de su enseñanza.
a la que su formulación genérica, a veces imprecisa, por ejemplo Romanos 4:2, quedó finalmente abierta. El punto es esto: cuando Pablo enseña, ¿no? Muchas veces tú enseñas esto, que la salvación no se pierde. Cuando tú dices, la salvación no se pierde porque es un regalo de Dios. Ok, entonces, ¿puedo vivir a mi manera? ¿Puedo vivir ya que la salvación no se pierde? Entonces, ¿puedo vivir a mi manera? ¿A qué se refiere a mi manera? Vivir en pecado, obrar en pecado, emborracharme, caer en pecado. ¿Puedo hacer eso ya que no se pierde la salvación? Esa es la caricatura de lo que Pablo estaba enseñando. Y Santiago ataca eso, según Joseph Fitzmayer. ¿Se dan cuenta? Y muchos van al otro extremo. Ya que la salvación entonces no se pierde, yo puedo vivir a mi bendita manera. No, señores, se pasan, se pasan. Lester McGrath es un erudito protestante. Él dice: parece cierto que son ciertas caricaturas del protestantismo las que en realidad son condenadas en lugar del protestantismo mismo. Son las caricaturas. Lo mismo entendió la Iglesia Católica Romana. Cuando Lutero dijo que es sola fide, ellos pensaron que Lutero está diciendo que ya no vamos a ayudar al prójimo, ya no vamos a hacer obras de caridad, ya que la salvación es solamente por fe. Entonces ya a nadie le importa la obra de caridad. Muy diferente. Escuchen lo que dijo el Papa Benedicto XVI. La expresión sola fide de Lutero es verdadera si no se opone la fe a la caridad, al amor. Si la fe no se opone a la caridad y al amor, la expresión sola fide es verdadera. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI en una audiencia general el 19 de noviembre de 2008. Finalmente reconocieron que lo que enseñaba Lutero es verdadera siempre y cuando que no se oponga a la caridad y al amor. Amén. Amén. Es lo que creemos.